Saludos República Dominicana, soy Nelson Gutiérrez y aquí le estamos dando la bienvenida a lo que es un programa más de la serie, Conversando conmigo, conversando con Nelson Gutiérrez. Y hoy, esta tarde, tenemos con nosotros, y debemos aprovechar el tiempo, ¿verdad?, al diputado Rogelio Henao, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, vocero de los mismos en la Cámara de Diputados. Con él vamos a hablar porque Rogelio tenía mucho tiempo que no venía por aquí. Vamos a tratar de aprovecharlo y vamos a empezar. Después de saludarlo, Rogelio, de nuevo. Buenas tardes, Nelson. Un placer volver a estar contigo en este espacio. Me había dejado solo, tú, ¿qué es lo que Pero pasa? el mismo cariño, el afecto. Se mantiene. Lejos de la distancia, pero cerca en los afectos, el aprecio y la admiración. Correcto, eso es recíproco. Óyeme, Genao, hemos visto con desagrado, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Y qué bueno que una persona como tú haya tomado la iniciativa, después de haber investigado, después de haberse hecho público el conflicto entre los jueces de la Cámara de Cuentas. Y me dicen que fuiste tú que sometiste una solicitud al Pleno de la Cámara de Diputados para interpelar o no interpelar, porque esta gente están siendo investigados por ustedes, por la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué es lo que está sucediendo que el pueblo real y efectivamente no sabe? Mira, la Cámara de Cuentas fue designada en diciembre del 2006, después de argumentaciones de la que rigió hasta ese punto de que le correspondía mayor tiempo, sí, por el asunto de la ley, qué sé yo qué, sí. Una serie de cosas. El Senado procede y designa esta comisión. Una de sus primeras acciones, la que a nuestro entender la descalificó desde el génesis, fue que en violación a la ley de austeridad que había votado el Congreso y promulgado el Ejecutivo, y que establecía como celador de esa ley a la Cámara de Cuentas, o sea, como garante del cumplimiento de esa ley. La ley de austeridad, la Cámara de Cuentas establece que la Cámara de Cuentas era el guardián. El guardián, el celador de esa ley. El celador de esa ley. Sí, que impidiera que se aumentaran las nóminas y se aumentaran los salarios. La Cámara de Cuentas decide incrementarse los salarios. O sea, se inició a violar por la misma Cámara de Cuentas. En ese mismo punto nosotros hicimos un pronunciamiento en el sentido de la necesidad, primero del pedimento de renuncia, que renunciaran porque se habían descalificado moralmente. Y después hicimos un llamado a las fuerzas políticas para que se constituyera y hicieran uso de la figura del juicio político. En ese momento, aunque fue acogido por gran parte de la sociedad, de manera especial, Milagro Ortiz Boy hizo varios programas especiales con ese tema, y otros hablaron de la pertinencia del juicio político. Eso se quedó y nunca llegó a discusión al Pleno. Bueno, pero a raíz del escándalo que produce, primero los planteamientos del presidente de la Cámara de Cuentas en la catedral, donde acusa de apandillarse y una serie de cosas a un grupo de jueces de la Cámara de Cuentas, y posterior a ello la comunicación que le giran 7 jueces al presidente de la Cámara de Cuentas, en el que lo acusan y lo cuestionan sobre malos manejos del presupuesto, cuentas secretas, manejos unilaterales y violaciones de todo tipo. Entonces nosotros retomamos esa iniciativa y planteamos al Pleno una resolución que crea una comisión investigadora que prepare, siente las bases para el inicio de un juicio político. De un juicio político en base a lo que establece el artículo 23 de la Constitución, donde dice que es atribución del Congreso enjuiciar a los funcionarios electos para un periodo. La Cámara de Cuentas cae en esa categoría porque son electos por 4 años. Pero son designados, Rogelio. No, elige, dice la Constitución, dice el Senado elige de entre externa. No designa. Elige, porque ellos no pueden poner el que ellos quieran. Bueno, porque es dentro de la terna que manda el presidente. De entre externa que propone el Ejecutivo. Correcto. Que tienen también un poder de delegación, o sea, tanto el Senado como el Ejecutivo tienen poder de delegación. Entonces, el Ejecutivo propone, el Senado designa, entonces dice elige. Y entonces cae por un periodo, 4 años. 4 años. Entonces cae en esa categoría. Entonces, sometemos el proyecto, se le da un plazo de 15 días a la comisión para investigar y el Pleno de la Cámara de Diputados, a unanimidad, con unanimidad de los presentes, acoge la resolución nuestra. Ahí se inicia la investigación. ¿Qué ha salido ahí? Bueno, se han confirmado la mayoría de las denuncias de
de nepotismo, de violación de los procedimientos y del código de ética, de carencia de criterio, de negligencia en la aplicación de la ley y de una serie de cosas sí, que pero justifican. desmenúzanos, por favor, esa negligencia y todo eso. Tú Mira, lo estás diciendo como una forma como muy aérea. Por ejemplo, Sí. mira, y se basta por sí solo. El hecho de que para auditar 10 instituciones le haya tomado casi 2 años de su gestión y que en esos 2 años hayan administrado más de 460 millones de pesos y que las 10 instituciones administraron 400 millones de pesos o se invirtieron en esas 10 auditorías. No, administraron. O sea, ¿qué ha hecho la Cámara de Cuentas en lo que tiene designado? Pues esa es una pregunta. ¿Qué ha hecho? 10 auditorías. Eso es lo que he concluido, 10 auditorías. ¿Qué ha administrado la Cámara de Cuentas durante ese tiempo para hacer esas 10 auditorías? 462 millones de pesos. ¿Qué manejaban esas instituciones? Porque no eran instituciones grandes. ¿Qué manejo económico auditaron? 300 millones de pesos. ¿Cuáles instituciones? Son pequeños también? ayuntamientos y juntas de distrito. Son instituciones llévame al pasito, por favor, Rogelio. O sea, las 10 auditorías se han hecho es a ayuntamientos. A distritos municipales y cosas No, así. pero no me relaje. Es así. Es así. Y se han administrado 400 millones de pesos. 400 y tanto. El presupuesto de este año es 423 millones. Es cierto que también hay extorsiones dentro de la Cámara de Cuentas. Bueno, eso no nos consta, pero algunos miembros de la comisión han dicho que ya tienen grabación de planteamiento de extorsión, algunas instituciones. El hecho de que un juez, uno de los magistrados, dijera que tienen 90 auditorías engavetadas. Y que se van a caer altares. Bueno, pero ¿por qué no se cayeron antes para que el pueblo les reconociera eso? El hecho de que la Cámara de Cuentas se constituye un aliado en el combate a la corrupción y un aliado de la justicia para la persecución de la misma, que no es lo que ha pasado. De esas 255 auditorías que ellos anularon de la pasada gestión, había más de 20 reclamadas por el Ministerio Público y esos casos están parados en la justicia. A la espera, porque han sido los ministerios públicos en juicio que han pedido esa auditoría y si hasta no tenerla disponible no se procede. Pero sin embargo, la que sí apareció de la vieja y se le hizo una nueva carta, a pesar de haberse remitido, fue la del GLP, de lo que pone el GLP. La de Ángel Ocua. Sí. Esa auditoría de Ángel Ocua tiene más de 4 años. Es viejísima. Más no, tiene 7 años Sí, más viejísima. o menos. Entonces a esa auditoría Esa, sí estaba bien. la mandaron a justicia esa. Esa la mandaron al DPCA. A don Octavio Lister. Con una nueva carta, pero esa auditoría ya estaba en el Ejecutivo. Estaba en el Ejecutivo porque en ese momento, cuando se hizo, todavía regía la ley anterior que establecía a la Cámara de Cuentas como una dependencia del Ejecutivo. Que ahora ahora una dependencia. Estando donde el Ejecutivo, de nuevo el presidente de la Cámara de Cuentas la envía entonces a Octavio Lister. Sí. Ya estaba en la consultoría jurídica desde hace tiempo, desde que ese escándalo explotó. Genao, esas irregularidades que tú has mencionado aquí, pero me imagino que hay otras que tú no has querido mencionar, ¿pueden dar trate con un juicio político? Definitivamente sí. La Constitución establece como motivo de juicio político la mala conducta. Mala conducta es más que mala conducta. Que es cierto que ellos empezaron a cancelar departamentos, después sortearon. Sí. Que una funda plástica la soplaron. Eso está en los interrogatorios, en las declaraciones que produjeron. Se dice que decidieron descabezar todos los departamentos. Encargados de departamentos, directores, los jefes. Y entonces la forma de suplir eso, que hubiera sido muy bueno el crear primero una comisión que evaluara a los funcionarios existentes para salvar la memoria histórica, para ver quién tenía capacidad y sobre todo cuando hay un proyecto de modernización con un financiamiento del BI y otro de la Comunidad Económica Europea. Bueno, ellos decidieron no descabezar. Ahí el criterio para suplir esos cargos fue una funda donde usted... De que la soplaron, a ver, una funda plástica. Entonces cortaron de que los numeritos... Algunos jueces se opusieron a ese método, pero no dejaron de meter la mano, metieron la mano después para sacar el papelito. No estamos de acuerdo, pero después... y desde luego sacaron el papelito, recomendaron. ¿De cuántos departamentos estamos hablando? De todo, de alrededor de 30, 40 departamentos que existen ahí en la institución. Los cargos fundamentales, compra, personal, jefe de auditoría,
relaciones públicas, transportación, todos los cargos que existen en el ¿Ha organigrama. habido dolo a nivel de compra, a nivel de manejo del dinero, a nivel de...? Bueno, ha habido violaciones de leyes vigentes como la contratación y compra. En algunos casos, en compras y también contratación de algunas obras, remodelaciones, de despacho, etcétera, que se han hecho de grado a grado, inclusive se han dado a familiares de jueces. Rolio, representado la Cámara de Cuentas, ¿por cuántos partidos está? No, es que la Cámara de Cuentas está llamada a ser apolítica. Está llamada a ser apolítica, por eso Pero ese no es el mira, asunto. la realidad, porque Nelson, ahí conocemos muchos políticos. La realidad, Nelson, ahí hay políticos más viejos que tú, Rolio. Pero claro, la realidad es que fue designada de manera unilateral por el PLD. Pero el problema no es la politicidad o no. El problema es la conducta. Y el problema es, Nelson, que la República Dominicana está llegando a un nivel de agotamiento en la tolerancia de este tipo de actuaciones. Y que la Cámara de Cuentas tiene una particularidad. Y es la siguiente, que es la institución, primero, la más antigua del organigrama del Estado Dominicano. Nace con la República y es fundada por Duarte cuando instituye la rendición de cuentas. Es una institución que tiene, aunque no constitucionalmente, tiene la categoría de poder en la mayoría de la democracia. Y tiene un ámbito tan amplio que le toca fiscalizar el manejo de la finanza de todos los poderes, del Ejecutivo, con todas sus instituciones, del Congreso Nacional, de la Suprema Corte de Justicia, de los ayuntamientos y de entes privados que manejan fondos públicos. O sea, la Plaza de la Salud. ¿Quién auditaría entonces? ¿Quién audita legalmente a la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, en la ley establece que por licitación se contrata a una firma y es la que le hace la auditoría a ellos. Pero también podría ser auditada por la Contraloría General de la República. Mire, diputado, ¿hacia dónde va este Pero caso? es un poder que está en la punta de la pirámide y que tiene un ámbito. Entonces, si eso falla... No, si falló porque se la cabeza. Imagínate, en materia de persecución de la corrupción, si no hay credibilidad y certeza en las auditorías de la Cámara de Cuentas, ¿cómo usted le puede decir que se le implante justicia a un funcionario, a un funcionario vigente o un exfuncionario? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la Cámara de Cuentas se haya negado o no haya hecho la reclamada auditoría del caso Sunlan? No se hizo nunca, pero sí se podía hacer una junta de distrito municipal en Montecristi. Pues ellos estuvieron en Fantino sí. No fue que lo sacaron a pedrada. Rogelio, ¿hacia dónde va este caso? ¿No se va a llegar a un acuerdo político como normalmente tienen el pueblo impuesto? ¿No se va a ayudar? ¿Se le va a tirar un poco de agua fría al asunto? Mira, la República Dominicana necesita de precedentes moralizantes. Pero de urgencia. De precedentes moralizantes. De emergencia. Que rompan con la cultura de la piñata y de la repartición y la de la depradación del erario público, porque el Estado no tiene quien le duela. Y este caso le da una ocasión feliz al Congreso Nacional de ponerse los pantalones largos, de ser por primera vez el primer poder del Estado, de reestrenar una atribución en desuso como poder consagrada en la Constitución, que es la de la fiscalización. Fíjate, el Congreso tiene 3 funciones fundamentales: legislar, que la hace; representar, que la hace a Mella. Representar es ser un puente entre el electorado, el soberano, y los otros poderes, como poder más cercano, como poder más directo y como primer poder. Y la otra función es la de la fiscalización, que prácticamente no se ha usado para nada, porque tenemos presupuestos que son protocolos constitucionales que no se cumplen, todo ese tipo de cosas. En manejo de ejecución presupuestaria, el único informe que presentaron esos señores al Congreso fue devuelto porque estaba mal hecho, el del 2006. ¿Ustedes lo devolvieron? Sí, fue rechazado. Okay. O sea, hay mil bases para fundamentar el juicio político. Entendemos que esa acción va a redimensionar el Congreso como primer poder del Estado. Va a establecer un precedente feliz en lo que es la carencia y la debilidad institucional que existe en el país, y va a permitir que se tomen algunos correctivos. Por ejemplo, la Constitución establece que habrán 5 o más jueces. 5 o más. Después de Hipólito Mejía se empezó a mandar 9 y de ahí se ha quedado esa tradición.
pero antes los gobiernos del presidente Balaguer eran 5. La nueva ley de Cámara de Cuentas también le quita la atribución de los contenciosos administrativos. Entonces, pero queda que pueden ser abogados, profesionales de la finanza y contadores públicos. Es importante que una vez se produzcan las destituciones, se designen solo 5 que una vez se produzcan las destituciones. Rogelio, nosotros asumimos eso como un hecho. Eso es un hecho. No existe otra posibilidad. Termíname la idea de cómo debe ser conformada, para hacerte una pregunta. La idea es que sea de 5, que se vayan al mínimo constitucional para evitar 5 no es demasiado. No, 5 jueces, es que lo menos que dice la Constitución, 5 o más. Pero la Constitución va a ser reformada, hermano. Bueno, pero mientras riga esta, 5 o más. Nos vamos a 5 y que sean profesionales de la finanza, que sean contadores públicos. Todos. Sí. Ni un abogado. No, es que hay un consultor jurídico. Un departamento de consultoría jurídica. Mira, una de las deficiencias de esta actual Cámara de Cuentas es que hay 4 contadores y 5 abogados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Y un departamento jurídico también, ¿verdad? Y hay un departamento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los abogados? Y absolutamente nada, crear problemas y dificultad. Porque no entienden los procesos. Hay abogados, hay hasta donde dicen, nosotros no firmamos eso hasta tanto, porque no entendemos, tenemos que consultar, porque no entienden lo que se le está planteando. O sea, cuando le dan los detalles a la auditoría, le entregan el detalle de la auditoría, no saben ni siquiera dónde están. Clasificaciones, no pueden, o sea, porque usted no está llamado, usted no está obligado a conocer la materia que usted no ha estudiado. Usted se puede ir con el tiempo, pero no es lo mismo que usted sea un contador de 10, 20, 30 años. Correcto, Rogelio. De experiencia. Entonces también que las ternas, contrario a lo que hizo el Ejecutivo en la asignación del actual, bueno, le permite a la sociedad que... Pero eso es lo que dice la Constitución, que debe ser el Ejecutivo. Bueno, sí, pero que el Ejecutivo se sirva. O sea, para que sea más elegante, vaya más sopesado. Que sirva. Está el Instituto de Contadores Públicos, hay 3 instituciones. Están las universidades, están las instituciones de la llamada sociedad civil. Eso debería hacerse como el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pero en lo que hay una reforma, en lo que se produce una reforma constitucional, el método es socializarlo. Y que en la designación el Senado produzca vista pública donde se le pueda oponer a los propuestos. Donde las ternas vayan a una vista pública y donde cualquier ciudadano puede decir, no, yo me opongo a que fulano sea por esto. Pero no es mejor hacerlo antes de llevar la terna allí, porque no, pero una vez la manda, porque sin el Estado mandar la terna no se puede, el Senado no puede abocarse a conocer nada. Pero ¿y si todos son malos, por poner un ejemplo? ¿Se va a elegir lo menos malo? Se devuelve la terna y tiene que mandar otra terna. Se puede devolver. Claro, se puede rechazar completa. Caramba. Oye, Rogelio, antes de irnos a la pausa comercial, juicio político, ya tú estás afirmando aquí que lo van a destituir, pero solamente lo van a destituir, no hay entonces sometimiento ante la justicia. Ya eso no es materia legislativa, eso sería materia judicial, eso no lo libera de ningún cargo, pero para eso había que instrumentar un asunto. El juicio político no es un juicio como en base a violación de leyes, es un juicio que se hace en base a malos procedimientos, mal manejo, malas actuaciones. Por eso el término que usa es mala conducta. Un juicio político, no está hablando de un juicio normal, es un juicio político. Sí, pero en este caso si hay un juicio político, a la ética, si hay un juicio político es a la ética, es a los procedimientos, es a los reglamentos, es a ese tipo de cosas que se refiere. O sea, si hay un juicio político y son destituidos. Bueno, si algún ciudadano o grupo de ciudadanos entiende que ameritan un sometimiento de otro orden, lo va a hacer el diputado Rogelio Henao. Nosotros no tenemos eso en mente. Nosotros lo que entendemos que tenemos que hacer el esfuerzo para crear ese precedente moralizante. Rogelio, veo que el reformista lleva la voz cantante en esa comisión, e incluso el amigo diputado Molina es el presidente. No es una canana que le han echado a ustedes. No, son un privilegio. Un privilegio. Y una demostración que nosotros somos pocos, pero somos buenos. Por la noticia tuya, pausamos y en breve continuamos. Continuamos dialogando con Rogelio Henao, diputado Partido Reformista Social Cristiano. Henao, ¿en qué anda el Partido Reformista Social Cristiano después de las elecciones? El Partido Reformista está en un proceso de reflexión,
de reflexión. De reflexión. Como está todo el mundo, inclusive el propio PLD que ganó, está reflexionando y analizando los resultados. ¿Significa que van donde un sacerdote también a que le perdonen algo? No, lo que están pidiendo perdón son la gente de la Cámara de Cuentas, pero ya es muy tarde para ablandar la lucha. El perdón no. En el Partido Reformista hay un consenso sobre la necesidad de producir, que no pasa en el PRD. El PRD todavía no se ha producido ese carceo, porque son los que están en el jubileo, en la victoria, en la celebración, en el embriague de ese éxtasis en la toma de champán de la victoria, y todavía dista agosto y muchos están en los cabildeos de los cargos, pero nosotros estamos firmemente decididos a producir una renovación y un relanzamiento adelantado, o sea, producir una reforma estatutaria que permita el escoger nuevas autoridades en este mismo año. Las nuevas autoridades debieron escogerse en el 2009 y ya hay una conciencia que empezó con la exposición nosotros tenemos una aspiración mayor a esa, que es la de que el partido logre nuevamente un reencuentro con la sociedad, un nuevo matrimonio, y que logre ser representativo de ella y que logre ocupar los espacios. Consideramos que sacamos de bueno de este proceso, que nos quitamos de una vez y por todas. Esperamos que por siempre el mote del partido bisagra, del partido complemento, del partido negociador, al concurrir solo. Y no fue un error eso. No fue un error. Los números no le dan errores. Las alianzas le minaron su identidad a un punto tal que ya un nuevo entendido para nosotros era la disolución. Una nueva alianza electoral para el Partido Reformista en esa coyuntura que pasó era la disolución. Entonces tenemos un tamaño que no es suficientemente grande para accesar al poder, pero sí es más que suficiente para, como simiente, como semilla, para iniciar un proceso de relanzamiento, que no es el simple cambio de rostro, sino un cambio de actitud y un nuevo enfoque para un reencuentro con la sociedad. Ok, Rogelio, no hemos escuchado, bueno, creo que el presidente de la Cámara de Diputados dijo algo, pero la posición del Partido Reformista Social Cristiano, por lo menos yo no la he escuchado, con respecto al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mira, ya el Departamento de Estado se ha desmentido el mismo. El informe parece ser que es antiguo, que es de 2005. 2005, y eso, nosotros entendemos que eso meritaba un pronunciamiento de Estado, como lo reclamó el presidente de la Suprema, que no se produjo, solamente se produjo en los niveles medios, no desde el nivel más alto. Eso ameritaba que el presidente de la República, como jefe de la administración pública, como encargado de sus relaciones internacionales, de la diplomacia, tenía que pronunciarse. No se pronunció. Es un daño grande que tenemos que revertir ahora los dominicanos, y que debemos verlo no como partido político, sino como ciudadanos de este país, que tiene muchos problemas pero también tiene muchas virtudes, y que una de ellas es la de ser buen anfitrión. El éxito del turismo, no, y que el mundo entero quiere venir aquí. El éxito del turismo es un activo que se llama el dominicano, que es extranjerista desde Guacanagarí a esta parte. Es extranjerista, o sea, es débil con los extranjeros, se desvive por ellos. Solo hay un extranjero que no es muy apreciado, y por razones históricas, que son nuestros vecinos, y es un asunto histórico. Y tenemos casi 2 millones aquí. Y tenemos 2 millones comiendo, y tenemos las mujeres pariendo. Entonces, ¿quién da a conocer? Y le permitimos mendigar en nuestras calles. De 2005, imagínense cómo se puede hablar. De 2005, ¿quién se atrevió a dar ese informe ahora en el 2008? Bueno, decía anoche una comunicadora amiga, Yolanda Martínez, que hay que ver de cuáles lobistas viene eso, porque también no fue cualquiera. No fue un asunto de fue EFE que reseñó eso, fue una agencia internacional. Eso salió en el mundo. La más potente a nivel de prensa. Pero eso salió en el mundo, porque muchas veces la gente no ve la dimensión de si cree que es localmente. Esa información salió en el mundo. Y de ese informe, ese del 2005, que habla de muchísimos países, lo que destaca EFE es solamente la parte que refiere a la República Dominicana. Entonces habría que ver, por eso de ahí no es descabellado, y todo lo contrario, es muy oportuno el planteamiento de una posición de Estado
que reclama, como primera persona que oí fue el presidente de la Suprema, pero después que se le sumaron muchísima gente y que nosotros no endosamos ese planteamiento, que se amerita todavía una posición de Estado para evitar que a futuro no agredan de esa manera. En el informe está la parte policial. ¿La policía dominicana es corrupta? Mire, la policía dominicana tiene que entrar en un proceso de reingeniería. ¿Por y cuándo? Todavía hay mucho por hacer. ¿Por y cuándo? No, bueno, todavía hay muchas cosas por hacer. Yo era chiquitito cuando yo escuchaba eso mismo. Mira, lo primero es que no podemos tener policía eficiente con los sueldos que vengan. Ah, no, eso sí. Entonces tú no puedes pedirle eficiencia, mire, señor, a un indigente, a una persona que no puede costear su... Señor, se nos fue el tiempo. Sin embargo, la transferencia, escuché un senador ahí hablar de transferencia, de nuevo, un presupuesto alterno para transferir de ONG a otra ONG multimillonaria. Por ahí un proyecto viejo, lo tiene la Cámara de Diputados. ¿Qué entiende usted al respecto? Mire, estamos en el mes 6. Ah, estamos en junio. Estamos en el mes 6. Eso es muñequito. ¿Eso qué? Eso es muñequito. Eso no, ya no se puede hablar de eso. Estamos en el mes 6, ya más medio presupuesto. Eso es muñequito. Si Genao, eso sí va a ser, tenía que hacerse en enero. Genao, no me dejes solo jamás. Vuelve por este programa. En este programa lo apreciamos, Genao. ¿Qué es lo que está pasando? Se le quiere, don Nelson. Jarabacoa, ¿en qué está Jarabacoa? Jarabacoa siempre sobre el promedio, o sea, un poquito mejor del resto. Yeah. Ahora decimos que Dios está en todas partes, pero duerme en Jarabacoa. Yo lo sé, porque viví mucho tiempo allá y redondeo, se nos quedó el redondeo. El redondeo se quedó para las próximas elecciones donde sacaremos muchos votos. Correcto, hermano. Amigos televidentes, nos juntamos mañana si Dios lo permite.